Así que agradezco, investigadora Marta Pereira, su presencia. Y la primera pregunta que me encantaría iniciar es, ¿qué rol pudo haber jugado el sistema educativo estatal para hacerle frente a la crisis de salud mental que viven las y los alumnos? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación a esta conversación. Em, Contestando un poquito a la pregunta, creo que precisamente como era algo inesperado, nadie estaba preparado precisamente para esta situación que se vino y que además ha expuesto muchos de los problemas que existen ya previos, que existían previos a la pandemia. Em, me parece muy bueno que estén abordando este tema de lo socioemocional, en la medida en que todos hemos puesto más el foco en la salud física, en la economía, el trabajo, pero se ha dado poca atención a la parte socioemocional y sobre todo de los niños, niñas y jóvenes. Como mencioné, nadie podía prever esta situación, pero sí teníamos condiciones previas que hacían que fuera más difícil que podamos enfrentar esta situación. Si me permites, les cuento un poquito cómo estaba el contexto. Antes de la pandemia, aquí en Jalisco, en el estado, teníamos tres brechas importantes que la primera es la educativa. Ya teníamos problemas de rezago educativo de un 17%, abandono con altas tasas, sobre todo en la prepa, y unos resultados de aprendizaje que pues, pueden mejorarse mucho. Por otro lado, hay una situación de pobreza de casi el 30% de la población y casi un 50%, casi la mitad, sin un acceso a la seguridad social. Esto con el problema que trajo de por sí la pandemia, la falta de trabajos o la pérdida de trabajos, pues se agravó. Y además, esta brecha de acceso a la conectividad de dispositivos electrónicos, porque por ejemplo, solamente 6 de cada 10 hogares tienen acceso a estos dispositivos o a la conectividad, ¿no? Entonces, si podemos usar una especie de metáfora, podemos decir que estamos todos en el mundo en diferentes barcos y que hay barcos a los que se les ha dado mantenimiento, barcos a los que, pues bueno, se los ha mantenido súper bien, que su tripulación y su capitán se comunican, que tienen protocolos de seguridad bien implementados y pues el viaje es mucho más placentero, ¿no? Y por otro lado, hay barcos que no han tenido este mantenimiento, que tienen problemas de comunicación entre tripulación, capitán, que tal vez hasta los sistemas de seguridad no están en regla o que no están pues funcionando como deberían. Si a estos dos barcos les agarra una tormenta en pleno mar, pues a uno le va a ir mucho mejor que al otro. El primero va a tener más posibilidades de llegar pronto a un puerto con los pasajeros a salvo y el segundo va a tener que estar, como quien dice, tratando de evitar hundirse y no va a poder necesariamente poner todos los esfuerzos en buscar el puerto que sí quiere. Perdón. En todo caso, en la parte socioemocional sí es muy importante que antes de que volvamos a una modalidad presencial o a la modalidad que se decida, los docentes estén preparados por medio de formación y tengan acompañamiento parte de las autoridades para así poder enfrentar las situaciones complejas que se van a presentar. Sabemos que precisamente esta pandemia ha generado situaciones de ansiedad, de depresión, eh, de cuestiones de violencia intrafamiliar. Por ejemplo, se sabe que hasta el mes de mayo del año pasado habían subido en 400% el número de llamadas a las líneas de intervención en la crisis para crisis en Jalisco. Por otras encuestas que se han hecho, también sabemos que más del 50% de docentes de la escuela media superior dijeron haber estado tensos y los adolescentes en un 30% se dicen muy desmotivados o con coraje o tristeza y que consideran que
último año ha sido, o sea, los últimos meses han sido como que se los han quitado, ¿no? Entonces, sí, sí tenemos que hacer algo para que esto cambie durante estos meses y hasta que se decida volver a clases. Y sobre todo, pensar que niños que, por ejemplo, pueden ser tímidos o introvertidos, necesitarían un poco más de apoyo al regresar, o estudiantes que están desmotivados, quieran de pronto abandonar sus estudios, o inclusive personas que han perdido seres queridos, familiares, pueden tener estas crisis y los docentes van a tener que enfrentarlas. Entonces sí tienen que estar preparados, tienen que tener las herramientas y el apoyo, como digo, de las autoridades para poder hacerlo. Muchas gracias, investigadora. Yo aportando como respuesta, como una maestra que lo está viviendo de frente y que lo vivo día a día con mis alumnos, estoy totalmente de acuerdo con las cifras y con estas respuestas que arroja esta estadística sobre que los maestros estamos teniendo una crisis emocional también junto con los alumnos, y el reto aquí está y que se va a presentar cuando regresemos al aula. ¿Cómo trabajar estas cuestiones emocionales para poder llegar con todo y llevar esta metodología al aula para poder lograr que los alumnos avancemos en los logros de los aprendizajes y que toda esta situación, como lo menciona, no ha sido ahorita por la pandemia una problemática la educación? Yo creo que ya la educación ya va a ser vista a partir de esta situación, de esta crisis que estamos viviendo por la pandemia, que hace años y que me ha tocado ver las faltas de apunte hacia el tema educativo, que se nos ha olvidado un poco a nosotros como el sector educacional. Y creo que tenemos esta oportunidad de corregir todos estos errores que hacen falta para que se mejore este proceso de enseñanza. Y ante todo esto que se menciona, estas problemáticas, pues la siguiente pregunta sería: ¿qué nuevos aprendizajes, pero sobre todo retos, nos deja esta situación a los docentes que somos quienes los hemos vivido en la primera línea, y qué debemos hacer desde las instituciones para sortear esta brecha? Creo que uno de los grandes aprendizajes, y me parece que ustedes en primera línea lo han vivido claramente, es que en esta situación, o para salir de esta situación más bien, no podemos hacerlo solos y solas. Necesitamos de la participación y la corresponsabilidad de las familias, de los docentes, de las autoridades y de la sociedad en general. Eh, Como mencionó, esta situación que ya estaba anterior, ha dejado una serie de cuestionamientos y cosas como en el aire, como decir, ¿dónde estaba la atención si no estaba en la educación, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido sí hay que aprender a valorar el papel que cada uno de nosotros ha tenido en esto, que sobre todo se ha visto una especie de comunicación distinta entre la casa y la escuela, y que eso no hay que perder. O sea, ese para mí es uno de los grandes aprendizajes, que debemos ser copartícipes y corresponsables en la educación de todas las niñas y niños y de los jóvenes. Como lo mencionamos, pues nadie estaba listo para esta contingencia y directivos y docentes tampoco habían tenido una preparación específica para la educación en esta modalidad a distancia o en línea, ¿no? Eh, Eso no significa que ahora no se vaya a tener. Precisamente durante todo este año de aprendizaje y de reflexión, hemos visto que es muy necesario que se prepare a los docentes, que se les dé pues, dispositivos, herramientas, cursos, para poder manejar estas nuevas tecnologías, para que sean eso, una herramienta, no un fin como antes creo que se tenía pensado, así como la tecnología, algo bonito que se puede aspirar a tener. Sabemos que es algo que es muy necesario. Por otro lado, creo que es muy importante destacar que esto de la conectividad y el acceso a la tecnología
es un gran pendiente que se tiene que atender con urgencia por parte de las autoridades. Es, eh, es muy grande la brecha que se ha formado entre quienes sí tienen acceso al Internet o a la tecnología de celular y quienes no lo tienen. Eh, Inclusive sabemos que hay sitios donde ni siquiera llega la señal de televisión. Entonces, estas niñas y niños que no han podido recibir sus clases, pues necesitan atención urgente. Y otra de las cuestiones que también nos deja como aprendizaje y como reto es el tema de la inclusión. Se ha hablado muy poco sobre los grupos vulnerables, sobre los grupos que más marginados han estado desde antes y que ahora con la crisis pues han sufrido mucho más. Estoy hablando de niñas, sobre todo las niñas indígenas, que, que si ya de por sí antes tal vez no tenían acceso a la escuela, ahora lo tienen menos. Y también de los hijos y de hijas de migrantes, de los niños que están en situación de calle, de quienes viven en zonas apartadas y personas que necesitan algún tipo de educación especial porque tienen barreras de aprendizaje o discapacidad, tampoco se sabe nada sobre cómo están, cómo ha sido su situación. Entonces, creo que ese es otro de los grandes aprendizajes que tenemos que ver con un foco más de equidad y de inclusión para que nadie se quede pues fuera del sistema. Sí, y me llama mucho la atención que yo creo que si aprendemos a toda esta comunidad de aprendizaje que incluye tanto a los padres, alumnos y docentes, el, la escolaridad, creo que vamos a llevar por fin a ver lo que la educación tiene como importancia dentro de una sociedad y dentro de las mejoras del sistema en todos los ámbitos. Creo que dentro de estos retos, sobre todo el hacer esta colaboración tanto con padres como alumnos, de aprender cuál es nuestro papel verdadero, cuál es el sentido de nuestro papel, cómo transformar nuestro papel para poder mejorar las problemáticas del sistema educativo independientemente de lo que nos trae esta crisis de pandemia. Creo que aquí va a llevar a cabo esta reflexión, nos va a permitir darnos cuenta, o los que a veces no nos queremos dar cuenta de nuestros errores que hacemos en el aula, por fin ver en muchos compañeros maestros que tenemos que cambiar nuestras formas de dar la clase, nuestras formas de acercarnos con el alumno, nuestras formas de dialogar con él y también con el padre de familia e incluso con los compañeros para poder llevar mejorar todas estas situaciones de hacer esta comunidad realmente escolar y que impacte pues como un logro ante la sociedad, que son nuestros niños quienes estamos preparando y que se van a involucrar en una sociedad donde se necesitan jóvenes humanos, jóvenes con valores, jóvenes sociables, pero sobre todo jóvenes felices. Entonces, este será el gran reto que tenemos todos los que formamos parte de una comunidad y también la misma sociedad, porque al educar al joven, lo educamos, le damos el mejor ejemplo dentro del aula, pero pues allá afuera es donde a veces se corrompen ante todo lo que vivimos. Pero creo que, no creo, sino siempre he sido de la idea de que mi carrera, la profesión de maestro es el pilar esencial de la sociedad para construirla y transformar a esta sociedad en ser más humanos. Dentro de la otra está este reto también que menciona la investigadora, la cuestión tecnológica que muchos docentes no teníamos la capacidad ni el dominio de usar las herramientas y que tampoco las usábamos en el aula en su totalidad, porque también hay un rezago dentro de las instituciones, el uso de los aparatos tecnológicos para poder tener clases más dinámicas, más interactivas, y eso hace a esa brecha, pues ahorita creo que va a ser ya este brincolín para que nosotros Sí. podamos capacitarnos más y que también la atención por parte del gobierno y de la Secretaría de Educación nos capacite más en ese sentido para poder llevar que lo público de la educación se vuelva de excelencia, porque tenemos la oportunidad de que
una escuela pública, la educación pública, pues es algo tan fenomenal que todos tenemos el acceso a ella y por qué no hacerlo de la mejor calidad. Correcto, de acuerdo. Agradeciendo su punto de vista en cuestión a esto de hacerle ver también la participación de las familias, que se den cuenta y revaloren y reflexionen que ellos tienen este papel importante, porque se ha vuelto como un echarnos la culpa para por qué el alumno no aprende. Entonces, toda esta situación yo sí he estado analizando. eh, que nos está dejando ver esta situación de que tenemos que revalorar nuestro papel, papás, alumnos y nosotros los maestros, de cuál es nuestra verdadera función, pero sobre todo reactivarnos, de reflexionar y autoevaluarnos de que no estábamos haciendo bien ante esta situación y enfrentarnos en casa con las cuestiones de las actividades del hogar junto con el trabajo, pues ha sido darnos cuenta de que tenemos un trabajo pues que a lo mejor no lo veíamos de esa forma, ni siquiera nosotros mismos, o que se nos olvida con el día con día estar trabajando. Entonces creo que a partir de todo esto, pues son estos retos que concuerdo con usted que tenemos que enfrentar. Junto con esta pregunta investigadora, pues sigue esta situación de todo lo que esta pandemia nos obliga a reorientar, pues son estas prioridades para entender que la defensa de lo público es lo único que puede salvarnos en esta humanidad. ¿Y qué debemos replantear desde las instituciones estatales y municipales para mejorar la condición del trabajo de aprendizaje para los profesores y para los alumnos? Bueno, creo que en ese sentido, y estoy de acuerdo con usted, que hay que defender la educación pública. Evidentemente, sabemos que el derecho a la educación, que el derecho al aprendizaje, más allá de ser un derecho humano, es un derecho que habilita a los demás. Tener una educación nos permite tomar decisiones de manera informada, nos permite, pues, saber a qué otros derechos tenemos acceso y, pues, como sujetos, ¿no? Entonces, en ese sentido, y creo que ya lo mencionó usted, maestra, el revalorar qué papeles jugamos, el tener una visión como más amplia y sistémica de quiénes son los actores, quiénes son los actores, los agentes educativos, es muy importante, porque eso nos va a permitir, por un lado, poner a la educación al centro. O sea, la educación no ha estado en el centro de las agendas, y no me refiero solo a recientes gobiernos, en general en la historia de México. Um, y eso sí necesitamos hacerlo, que la sociedad en sí vea el valor de la educación, ver cómo hacer para que tenga el presupuesto adecuado, que la educación pública sea nuevamente como un bastión. Y en el punto en el que estamos de la pandemia, yo creo que hay que empezar a buscar los cómo sí, o sea, los caminos para poder regresar eventualmente a las aulas de forma segura, generando las condiciones para este regreso, ¿no? Se necesita una articulación entre los niveles de gobierno, desde lo federal, lo estatal, lo municipal, y eso es muy importante porque a la larga sabemos que esta confusión que se puede dar entre instrucciones, a los únicos que, o sea, no favorece para nada a la educación, no favorece a los niños, de hecho los perjudica. Entonces, creo que en ese sentido, esa articulación va a ser muy importante. Poner en el centro de la agenda la educación y además reconocer que en este momento se ha abierto una brecha muy grande de inequidad, que ya hemos mencionado, entre los que sí han podido acceder y los que no han podido acceder, entre los que tienen recursos económicos y los que no tienen, quienes han podido estar conectados de forma intermitente y quienes definitivamente no han tenido nada de conexión. Pero también en esta brecha en la que, inclusive entre los maestros, o sea,
los que sí han podido asistir a cursos y los que no han podido asistir a cursos. Todo eso tenemos que ir cerrando y viendo cómo apoyar a los grupos más vulnerables. Comenzar por ahí el trabajo más importante. Por otro lado, como ya habíamos mencionado, esto de volver a poner en primer plano esta corresponsabilidad entre la familia y la escuela, pero también pensar que la escuela puede ser como el centro comunitario, el centro de la comunidad, que no sirva solo para que los niños estén ahí en una escuela de cuatro paredes, sino que alrededor de esto haya mucha vinculación, que haya el apoyo de la comunidad para que los niños estén bien, que pueda servir como centro pues, de mucha actividad cultural, de mucha actividad social, precisamente pensando a los niños y a las niñas en el centro, ¿no? Que sea el bienestar de ellos lo que mueva. Un tercer aspecto es la recuperación de aprendizajes y la prevención del abandono escolar. Sabemos que precisamente el abandono aquí en Jalisco ha sido algo que ya veníamos luchando con eso y que muchos niños al desmotivarse porque no han podido estar conectados o porque no entienden las clases o porque pues, necesitan esta conexión con sus compañeros o con el maestro o la maestra, o simplemente porque sus situaciones familiares, económicas, les impiden volver al aula. Puede haber mucho más ausentismo y abandono en el futuro y esto va a repercutir enormemente en su posibilidad de retornar eventualmente a la escuela, de tener aprendizajes, de tener un futuro económico y personal mejor, ¿no? Eh, Creo que también uno de los puntos que no se ha topado y que cada vez vemos menos es que no hay los espacios para que los niños puedan dialogar, para que las niñas, los niños, los jóvenes puedan dar su opinión sobre lo que está pasando. Creo que es muy importante abrir estos espacios para escucharlos, porque necesitan no solo de la educación, sino de la atención y de estos espacios sociales, porque todos se los hemos quitado en ese sentido. O sea, sí, sí hemos estado protegiendo su salud, pero toda esta otra parte pues ha sido ignorada. Creo que también las decisiones tienen que irse tomando de acuerdo a los contextos. Eh, aquí viene muy a cuenta el concepto de equidad, de que diferentes personas, diferentes comunidades necesitan cosas distintas para tener las mismas condiciones de acceso a este derecho, ¿no? Finalmente, creo que también es muy importante tener mucha información que se genere de forma oficial, que sea de forma rápida y constante, la actualización que se tiene de esto. Sobre todo, comunicar desde la autoridad de forma clara los procesos, las acciones y toda la información necesaria con respecto al regreso a clases, ya sea en modalidades híbridas, presenciales, semipresenciales o como la quieran llamar. Y creo que teniendo en cuenta que ya ha pasado un año de pandemia y hemos tenido la oportunidad de reflexionar, de ver cómo funcionan ciertas cosas, se probó lo de la autonomía responsable y ha habido resultados que parecen interesantes. Es necesario empezar a pensar en cada uno de los actores, en sus necesidades y cómo irlas resolviendo. Y asumir que esta es una oportunidad única en la historia para redireccionar el rumbo al que queremos. Queremos seguir en una educación como la que traíamos, aunque eso va a ser imposible. Esta situación nos ha puesto a fuerza en un punto distinto. Tratar de volver atrás a exactamente como era, más allá de que no va a ser posible, es una cuestión de nostalgia, ¿no? Sabemos que la tecnología está aquí para quedarse, sabemos que los estudiantes van a tener nuevas formas de aprender. Muchos de ellos han aprendido
también a la fuerza a ser un poco más independientes, más autónomos. Entonces, todos esos aprendizajes hay que incorporarlos y evaluar qué sí se ha aprendido, porque sí es cierto, puede que haya mucho aprendizaje que no haya sido del formal como matemáticas o ciencias o lectura, pero otras cosas que sí se aprendieron en casa, herramientas esenciales para la vida, o sea, desde cocinar, tender la cama, o sea, muchas otras cosas que tal vez no están en el currículum, pero que sí son aprendizajes que pueden servir a los estudiantes hacia el futuro. Y pues valorar en este sentido cuáles serían los contenidos curriculares que sí queremos que se mantengan. Y ya para cerrar, finalmente sí creo que esto tiene que permear en todo el sistema. No se puede dejar solos a los docentes, no se puede polarizar con los directivos o con las familias. Todos, insisto, tenemos que trabajar en esto en forma conjunta, generar un proyecto como social de qué queremos para la educación, hacia dónde queremos apuntar, decidir en conjunto con las niñas, con los niños, con los jóvenes, qué quieren también, cómo se imaginan ellos la educación hacia el futuro. Y la autoridad debe escuchar atentamente y ser flexible en cuanto a lo que sí se debe corregir y lo que se debe guardar. Y pues si volvemos a como la metáfora esta del barco, pensar que si hacemos todo lo que es necesario una vez que lleguemos a este puerto, para reparar el barco, para tener los sistemas de seguridad bien, tener una buena comunicación entre niveles, cada viaje que hagamos, es decir, cada ciclo escolar, tendremos la posibilidad de llevar a los pasajeros como a un puerto seguro y que aprendan en este viaje, ¿no? Y pues esa sería como mi reflexión final. Muchas gracias, investigador. Y concuerdo en todo y a la vez me entusiasma muchísimo el pensar qué va a pasar con las escuelas y con todo este tema de educación. Es como lograr esta cuestión de cómo realmente hacer que ahora sí el alumno, como dice, no lleve a cabo un aprendizaje de contenido de la materia en sí, sino que vaya más allá de enseñarlo a ser un ser humano, de que toda esta situación, como dice, yo lo he visto en mis alumnos, hay alumnos que por la necesidad pues han estado orillados a aprender cosas que que nunca lo habían hecho en su vida, a enfrentarse a retos dentro de casa, como ellos mismos ser autodidactas para aprender la computadora, usar el celular, llevar a cabo el aprendizaje, cómo se usa la plataforma que estamos usando los maestros, que es el Classroom, el Meet, y que muchos han también vuelto muy voluntariosos en hacer y apoyar en la clase para que el maestro no se sienta solo y que la clase se dé como se tenga que dar hacia distancia. Los padres de familia también, muchos han tenido esta expresión de que están al pendiente de sus hijos y buscan las formas de comunicarse, pero otros de plano pues no, se han olvidado completamente y lo que se escucha pues son excusas negativas de que no pueden hacer las cosas y de culpar a la escuela porque no estamos trabajando, porque no estamos haciendo las formas para que su hijo pueda tener la enseñanza en clase y que pues que de nuestras manos no está en que ya teniendo ellos la actividad, pues no se pongan a hacer un poquito de esfuerzo junto con el papá y el alumno para que el alumno logre el aprendizaje o investigar. Creo que esto a todos nos ha dejado, a mí en lo personal, y lo he escuchado a otros compañeros, pues esta inquietud y esta ansiedad y esta preocupación de qué va a pasar, incluso con nuestro trabajo, porque a lo mejor nos destituyen de estar en el aula para que ya las clases sean totalmente, todo sea más tecnológico. Entonces, que espero que no, porque no hay como estar con el alumno y enfrente, como dice, que es donde se viven más cosas, se aprenden más cosas y se logra lo que queremos, que es lograr con el alumno, perdón, que aprenda no solo ese contenido, sino que aprenda algo más allá para incorporarse a estos retos que nos enfrenta la vida.
sí me llama la atención ante esto que menciona sobre que la escuela tendría que transformarse como en un centro educativo para llevar a cabo, yo creo que todos estos temas de culturales, sociales, emocionales y recuperar, ir sanando poco a poco todas estas eh, brechas y todas estas rupturas personales que nos deja esta situación. ¿Estaría usted de acuerdo en que ya es momento de regresar a clases, como ya lo están haciendo muchas escuelas, de tomar la decisión, la responsabilidad de llevar a cabo de manera voluntaria la atención a los niños que están más atrasados con el aprendizaje? Pero ¿cuándo sería el momento adecuado para regresar a clases y de qué forma? Creo que primero hay que evaluar precisamente cómo ha ido la experiencia de las asesorías individuales que hubo desde agosto del año pasado y ahora las de los grupos, ¿no? Me parece que es en ese sentido muy, muy importante que se tenga como el respaldo de esta evaluación de decir, a partir de esta información, de estos datos, sabemos que se puede tener sin problema grupos de 9 niños, de 10, de 15 o de los que fueran. Eh, ¿Cuánto ha habido datos de contagios, si es que ha habido contagios? Porque eso no solo da tranquilidad a las familias para tomar la decisión de si de enviar o no a sus hijos o a sus hijas a la escuela, pero también de saber como comunidad si son o no son focos de contagio. Por las investigaciones que existen, aparentemente la escuela no es un foco de contagio relevante, lo son más los centros de diversión nocturnos, los eventos deportivos, ese tipo de cosas o reuniones grandes entre personas. Eh, por otro lado, algo que hemos estado mencionando en el trabajo es la reapertura territorial. En los municipios donde menos contagios existan y que generalmente son los que tienen, pues, o sea, son municipios rurales donde menos población hay y que precisamente tienen problemas en cuanto a estar vulnerables, que no tienen atención, no tienen conectividad, ese tipo de cosas, se puede ir pensando en volver tan pronto las condiciones lo permitan. Pero aquí es importante recalcar que precisamente como se ha hecho con otras actividades económicas, que se generaron las condiciones para volver, se empiece a hacer con la educación también. Eh, que los protocolos estén muy claros, que la información que les llegue a los maestros y a las maestras sea la misma para todos, que precisamente las madres y los padres de familia estén muy claros en lo que implica la responsabilidad de llevar a los hijos, porque si en la escuela tienen los protocolos, pero en la casa no, hay muchas cosas en este sentido. Y la otra también es el hecho de que todos nosotros como adultos pensemos en que entre más cosas hagamos como que rompan los protocolos de sanidad, que pues generen situaciones de contagio, más tiempo nos vamos a demorar en volver a las aulas, ¿no? Y poner nuevamente el foco en la atención, que ese es uno de los puntos importantes a preparar para poder regresar a la escuela. No sé si contesté la pregunta y creo que me quedé un poquito congelada porque vi algo en el internet. Estaba un mensaje de que estaba inestable mi internet. Sí, muchísimas gracias, investigadora. Se contestó de manera muy completa la pregunta y agradecerle muchísimo por su espacio que nos da para llevar a cabo este diálogo en este tema de educación, pues como parte de lo público, cómo lograr que entre todos se llegue a hacer un trabajo de excelencia y quitar esa idea de que lo público no sirve. Nos estamos dando cuenta de muchísimas cosas que estaban antes de la pandemia, pero que nos está haciendo abrir los ojos en muchos sentidos y pues más ahorita en este tema de educación. Le agradezco muchísimo, Al investigadora, contrario, por su apoyo, por estar aquí, por llevarnos estos aprendizajes, estas reflexiones, estas respuestas que nos servirán de mucho para poder hacer algo yo como docente. Agradecerle de nuevo, muchísimas gracias.
por este espacio, agradecerles a los que nos están escuchando, invitarlos a que sigan escuchando este llamado a futuro con estos temas que seguirán en la semana. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, y gracias a los organizadores. Pues con mucho gusto, si hay preguntas o lo que fuera en el futuro, aquí estoy. Muchísimas gracias, investigadora. Gracias. Gracias.